Atención Bolivia, esta es nuestra consulta. ¿Usted está de acuerdo con este binomio, Camacho y Pumari? Si está de acuerdo, vote sí. Si no lo está, vote no. A través de nuestras redes sociales. Ya sabe que esta es nuestra primera encuesta que estamos realizando justamente para que ustedes nos digan si están conformes o no con esta alianza. Y también hemos realizado sondeos en las calles y hemos salido a hablar con los ciudadanos. Esto fue lo que nos dijeron. Representan lo que la gente está pidiendo en este momento, que es renovación política, ¿no? Lo que la mayoría de los millennials piden, ¿no? Pero no simplemente basta con eso. Necesitamos escuchar cada una de sus propuestas, no solo de ellos, sino de todos los candidatos. Creo que no. Yo no voy a votar ni por Pumari ni por Camacho. Sí, creo que es un nuevo cambio, nueva gente que puede entrar a la política. ¿Sí? Bueno, es una interesante combinación entre el Oriente y el Occidente. No. Porque, mira, hay a veces, digamos, porque somos de pollera y nos defendemos del gobernante. Pues yo no soy político, señorita. Pero mira, ellos han venido, ha habido muchas matanzas. Lo que ha pasado, a suceso de eso. Así que yo no estoy de acuerdo, señorita. Ingresamos al análisis, ¿le parece? Porque ya estamos viviendo este ambiente preelectoral. Quiero saludar a Moira Sandoval, analista político, y a Williams Vascopé, abogado constitucionalista. Ambos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, Vania. Buenas noches, qué gusto tenerlos acá. Vania, para mí es el placer, con la doctora también un placer estar con ustedes. ¿Cómo ven toda esta configuración ya que se está haciendo, nuevas alianzas, nuevos candidatos? ¿Qué opinan al respecto? Empiezo con usted, por favor. A ver, todavía no se ha configurado todo. ¿no? Falta todavía. Es decir, yo creo que hasta el 20 de enero vamos a tener algo más claro entre binomios, porque en este momento hay todavía una circunstancia de componer sus binomios, sus presidenciables, vicepresidenciables, y alrededor de eso también van a tener que pensar en poner quiénes van a ir de senadores y diputados. Espero que realmente los que vayan a ir, los partidos en carrera, pongan a la gente que valga la pena votar por ellos y tengan la talla de ser legisladores, porque no solamente es ponerte una figura que haya descollado en el conflicto, tendríamos que poner a alguien también que proponga para arreglar todo esto que ha pasado, la reconciliación, el tema económico, educativo, salud, la justicia tan corrupta que tenemos. Yo creo que las propuestas tendrían que ser las puestas en mesa. Ahora bien, conociendo lo apasionados que somos los bolivianos y a veces románticos en el tema político, y después nos desamoramos como cuando nos traiciona el primer amor, renegamos con todo, pero después perdonamos. Y la mente nuestra es tan frágil, Vanessa, es tan frágil que podemos perdonar. O sea, el electorado boliviano puede ser eufórico, contestatario, pero a veces es tan complaciente que se olvida por quiénes se está votando. Entonces los binomios se van a dar en función qué van a proponernos, porque no sabemos ni qué tiene el MAS por el momento. Y en el MAS, acordate, Vanessa, a la doctora le comparto esta idea, tal vez también debe tenerla, el MAS se va a partir si le imponen desde la Argentina una situación de algún candidato que salga del bolsillo de Evo Morales, cuando en realidad el MAS, si quisiera sobrevivir, realmente debería depurar de sus listas a varios tóxicos, comenzando de García Linera, Quintana, Romero y compañía, y hasta el mismo Evo Morales, ¿no? Ahora, ya se conoce que la primera semana de mayo se realizarían las elecciones generales, y ya para ello seguramente vamos a ir conociendo más alianzas, más candidatos, como se ha estado viendo en estos últimos días. Así es, esa información la dio el vocal Hassan Teufel el día de hoy, y esto está brindando más certezas. De hecho, de manera tácita se ha ampliado el periodo de la presidenta Áñez, pero se requiere complementar con decisiones del Tribunal
del órgano del Tribunal Constitucional respecto a la consulta sobre los periodos de ampliación y también respecto a si el órgano legislativo también sería beneficiado con esta ampliación o prórroga de mandato o si sería una comisión. Todo esto ha ido en consulta. Entonces está siendo muy dinámico todo este panorama en cuanto a los periodos, en cuanto al ejercicio de gobierno, pero paralelamente el partido de gobierno está tratando de diseñar estrategias seguramente, aquellas visibles como son el diseño de las candidaturas, ¿no? Sopesando entre el mandato de las bases, entre el grupo que se ha quedado en el órgano legislativo que está contribuyendo a esta pacificación y reconstrucción del país, y también aquel grupo cercano de cúpula que está con Evo Morales, y esa es la estrategia que están diseñando para posicionar candidaturas, que ha de ser complicado, como bien señaló el colega, pero yo no descarto para nada que paralelamente estén elaborando otro tipo de estrategias. ¿Coadyuvantes a qué? Bueno, en un acto pleno sedicioso, coadyuvantes a desestabilizar al gobierno constitucional de Áñez, coadyuvantes o conducentes en este caso a facilitar la fuga de aquellos a los que no se les está dando salvoconductos porque se ha abierto causas y hay requerimientos fiscales hacia ellos, y 3, también a generar la impunidad y a generar el ocultamiento de información que puede ser vital para las investigaciones abiertas en curso en todas las carteras de Estado del expresidente Morales. Entonces, esas 3 actividades les están desarrollando paralelamente porque son de suma importancia. En el caso que ellos no puedan acceder al poder por vía de alguna estrategia sediciosa o por la fuerza, entonces tienen una vía alternativa de hacerlo por la vía democrática de las elecciones. Entonces, es fundamental que diseñen una candidatura que haga frente a este nuevo desafío, que ya no es como cuando estaban en el gobierno, que era tener una hegemonía política y tener un control absoluto de los recursos del Estado, ¿no? Y disponer de ellos discrecionalmente. Entonces ahora tendrían que hacer campaña desde el llano y además tendrían que buscar candidatos que puedan de alguna forma seducir a esos sectores que le dieron la espalda, que es clase media. A propósito de lo que decía señora Sandoval, estas alternativas que estaría buscando el MAS, ¿podrían generarse acuerdos, por ejemplo, para lograr que el expresidente de Bolivia retorne al país? A ver, Vania, yo puedo concordar en muchos puntos en los cuales varios analistas están indicando de que Evo Morales podría ir, o el MAS, por un camino democrático. Pero también creo que la doctora Sandoval tiene razón, porque ellos no van a quedarse con la vía democrática. Yo compartí alguna idea con otros medios, contigo también, de que creo que el MAS, depende cómo le esté yendo en la campaña. Veamos Iván Camacho, Pumari, Mesa, no sé si será el señor Chip, pero que vayan, digamos, ¿no? Dependiendo cómo le está yendo en la campaña y cómo va subiendo o bajando en preferencia, y si no hay una ruptura dentro del binomio impuesto desde la Argentina, el MAS se va a jugar la carta de desestabilizar. ¿Y cómo? Yo no descarto que Evo Morales, faltando un mes o mes y medio para que para que entremos a las elecciones, incite primero a la violencia, segundo, vaya a tomar una suerte de entregarse o hacer que se lo pueda aprender por los mandamientos que tiene y ser un estandarte de campaña, es decir, victimizarse como tal y provocar una suerte de convulsión, pensando en que podría haber una suerte de desestabilización, que renunciase la presidenta y que obviamente ocupara ese espacio Eva Copa, y quien llevaría las elecciones inmediatamente sería Eva Copa. Yo no descarto esa idea, que puede ser extremista, pero viendo cómo es Evo Morales, un hombre tóxico a la democracia, y no solamente tóxico para el país, sino para su mismo partido político, yo lo veo por ese lado. No hay que ser inocentes ni ingenuos, sabiendo que tenemos a García Linera, un ciudadano que reniega de las reglas de la democracia, ¿no? Y no es institucionalista, él solamente es a la fuerza. O estás conmigo o estás contra mí. Ese siempre fue su discurso. Pero también el papel ahora de las Fuerzas Armadas y de la policía, ¿no? Ha cambiado. Y como lo han anunciado, está plenamente identificado y dándole el respaldo total al gobierno de Áñez. Entonces, ¿este panorama sería realmente muy complicado? Bueno, en realidad estaba al lado del gobierno de Áñez antes de que Áñez sea
proclamada presidenta constitucional, la policía y el ejército ya estaban al lado del pueblo al haberse negado a reprimir y decirlo de manera expresa mediante comunicados el ejército. Sin embargo, el partido de Evo Morales generó episodios de violencia forzadamente. ¿Para qué? Para hacer ver mal al ejército y diseñar darle más forma al discurso de golpe de Estado. Entonces no basta solamente con que las fuerzas del orden estén, en este caso, protegiendo, preservando y respaldando la democracia, sino que hay que tener mucho cuidado en la forma en que se toman las decisiones, porque esta estrategia sediciosa no es una estrategia pues que necesariamente va a encabezar Evo Morales, aunque puede eventualmente, como señaló Williams, querer hacerse apresar porque está con orden de aprehensión y no solo victimizarse, sino generar un caos político en donde se polarice la opinión pública nacional e internacional. Puede, pero lo más importante, lo que ellos diseñan como estrategia permanente, es formar grupos a los que están totalmente desinformando y decirles de que se está viviendo en plena dictadura, que hay matanzas. Para eso es que van calentando los ánimos de sectores a los que no está llegando todavía el gobierno de área rural y tratar de que estas personas estén dispuestas a la autoinmolación. Es decir, están fabricando personas kamikazes que puedan eventualmente participar de hechos sangrientos y dar su vida o salir lesionados o hacerse apresar cometiendo delitos para desestabilizar, desgastar la imagen del gobierno, más aún. Y por último, como señalaba Williams, darle la estocada final a la presidenta sería vincularla con estos hechos, ¿no? Porque lo habría dado un ministro de gobierno la orden, etcétera, y desestabilizar y generar una interpelación parlamentaria. ¿Para qué? Para que eventualmente, esa es una hipótesis, podría eventualmente promocionar la posibilidad o gestionar de que esté Eva Copa, por un lado. Por otro lado, el simple desgaste del gobierno, ¿no? Conducir a fabricar actos para en el futuro hacer un juicio de responsabilidades a Áñez, y todo este tipo de hipótesis ellos las están barajando, porque no es que van a descartar una u otra, las ponen en acción según fracasa una u otra, y paralelamente, porque su obsesión, su objetivo y por lo que han trabajado estos 14 años es estar en el poder, porque estar en el poder han hecho un uso discrecional de los recursos de los bolivianos, como sabemos, en congruencia y concomitancia con otros estados y con otros grupos políticos, incluido de Europa, como hemos verificado, pero además, sobre todo porque eso les garantizaría la impunidad, toda vez que ya están en camino los procesos abiertos contra muchos de las autoridades. Entonces son todas estas acciones paralelas que ellos hacen, y que no importa que esté el ejército y la policía respaldando la democracia, ellos están jugando siempre sucio. Entonces hacen algo e incriminan al ejército, incriminan a la policía, fabrican pruebas, generan muertos. Nos estamos enfrentando a este tipo de estrategias, y sé que el ministro Murillo tiene claro, por eso es tan importante los servicios de inteligencia en estas épocas, para detectar este tipo de germen de planes oscuros y de planes terroristas también. Avancemos con este análisis, por favor. Esta mañana ha sido ya la inauguración del año judicial. ¿Cómo ve el tema de designación de jueces vocales? ¿Cómo está la justicia en nuestro país? ¿Es independiente? Miren, la justicia de nuestro país, Vania, y la doctora lo sabe, debe ser una de las instituciones más alicaídas y sin prestigio en este momento, por la forma de alinearse de manera tan vergonzante de muchos jueces y fiscales. No todos, hay jueces honrosos, vocales honrosos, fiscales honrosos, pero no son los muchos. El que ha desinstitucionalizado durante estos años, si la justicia venía antes peor, ahora está bajo tierra mucho peor. Y quien se encargó de hacer esto fue este sujeto que está prófugo, que es Héctor Arce. Y lo digo, Héctor Arce ha sido el principal autor de meter la mano en la justicia boliviana. Y además haciendo una composición de ciertos abogados que se prestaron a esto, designándose ahora con los consejeros de ese momento, y no habría que descartarlos de ahora, entre jueces, vocales, fiscales. ¿No es cierto? Entonces, la justicia es uno de los grandes desafíos que habría que a futuro reformar, pero no lo va a hacer este gobierno de transición. El próximo gobierno podría hacerlo, dependiendo la composición parlamentaria, pero si queremos cortar de raíz esto, inclusive tiene que venir una reforma constitucional de cómo elegimos magistrados de altos tribunales. ¿Tendría que cambiar esto? Tendríamos que cambiar. En un momento se dijo que no podíamos ir a elegir magistrados porque los magistrados administran justicia, que es un valor abstracto.
el político que necesita el voto popular va a administrar la cosa pública, el dinero público. Ahí necesitas el voto popular. Pero ya un magistrado que te administra justicia, esa es otra forma de elección por meritocracia y por carrera profesional, meritocrática, reconocida en la academia, y además su intachable postura como persona, inclusive moralmente. Y esto no se hizo nunca con el movimiento al socialismo, porque necesitaban gente tan dócil y poca preparada, digamos así, que ponerles a un cargo, otro cargo, tranquilamente agarraba un ministro o X ministro y los hacía pues inmediatamente poner a sus órdenes porque le debían el cargo, porque con ese currículum no tan bueno llegaron a estos cargos. Si no, fíjate cómo fue con el Tribunal Constitucional tan aberrante, que dio la reelección indefinida pasándose encima de un referéndum y de la Constitución. ¿Y dónde están estos ciudadanos ahora? Yo creo que estos sujetos que deberían ser buscados por la justicia fueron un ejemplo de cómo se pueden pueden estar al servicio de intereses políticos. No solo el tema de la justicia es lo que le preocupa a la población, el tema de la corrupción también en nuestro país, que tanto daño ha hecho. Ahora hay el interés, por lo menos así lo han anunciado el día de hoy, luchar frontalmente contra este mal. ¿Qué tendrá que hacer el nuevo gobierno en este sentido? El nuevo gobierno que emerja de las elecciones del 2020 primero tiene que gozar de legitimidad, es decir, para eso tiene que haber unas elecciones transparentes, pero también tiene que tener una importante votación. Es decir, sería importante que vayan diseñando estrategias de alianzas para que sea pues un apoyo mayoritario el que reciba el siguiente gobierno, y así, no necesariamente único, porque es de todas formas antidemocrático. Nuestro país todavía no tiene bipartidismo, y por la composición étnica y social abigarrada, nuestro país difícilmente va a poder estar en una única idea o en una única ideología, porque pues hay diversidad de sectores que se identifican con diversidad de partidos, de candidatos. Es un voto identitario el que a veces ocurre en las elecciones, un voto emotivo también, como señalaba Williams, y propendemos a que la gente vea las propuestas, pero no necesariamente eso es lo que guía el momento del voto al ciudadano. Entonces, pretender un partido único ahora que no estamos frente a Evo Morales, que era el que aglutinaba y estaba en el Estado, y el voto útil es el que utilizó en este caso Comunidad Ciudadana. Si bien no hubo un frente único, sí pudo aglutinar a un sector importante de la oposición, pero ahora ese panorama ha cambiado. Es decir, ahora sí se tiene que hablar de propuestas y de cómo va a ser el diseño de país que se pretende. ¿Y el tema de los debates va a ayudar justamente en ello? Para conocer el tema de los debates va a ayudar por lo siguiente. O sea, mira, este tipo de medidas como luchar contra la corrupción tienen que ser encaradas por el nuevo gobierno con esa legitimidad que había señalado, pero también con reformas al órgano ejecutivo. Es decir, hay ministerios que han de tener que desaparecer, ser subsumidos, fusionarse para optimizar los recursos, para optimizar las acciones, porque hay ministerios que no tienen razón de ser actualmente. Una de las medidas ha de ser esa. Otra de las medidas ha de ser encarar una reforma constitucional para modificar aspectos que están mal diseñados, como lo que se ha señalado, el sistema judicial. Otra de las reformas que ha de tener el siguiente gobierno, bueno, varias reformas, pero ahorita lo que me preguntabas era acerca de tema del debate también. Del tema del debate. Bueno, eso del debate, ¿por qué va a ayudar a que tengamos un buen presidente o una buena presidenta? Porque fíjate de que cuando hablas de un partido político, en este país nadie está votando por los partidos políticos, ni siquiera está votando por las propuestas en la anterior elección, sino por los caudillos, los candidatos, porque hay todavía ese tipo de, esa formación política tenemos, ¿no? Del caudillismo. Es decir, así es nuestro país por el momento. Es una democracia en evolución, todavía un poco inmadura, pero en un debate tú vas a poder ver la performance de un candidato frente a otros.
En un debate, si bien no va a poder exponer todas sus propuestas, su plan de gobierno, va a poder ser objeto de preguntas difíciles y vas a poder ver si la persona tiene honestidad, si para los periodistas, si responde con honestidad, si tiene una velocidad mental, porque si va a mentir, lo vamos a descubrir. Entonces ahí sí va a tener la velocidad mental para articular una respuesta coherente, que sea respetuosa al ciudadano, porque el ciudadano espera respuestas, pero lo más importante, se va a poder ver esa performance, si la persona es autoritaria, si es intolerante con las preguntas de los periodistas, con sus demás, con sus compañeros de candidaturas, es decir, si es una persona que tiene defectos tales que no lo harían un buen presidente. Por eso es que Evo Morales no acudía a los debates, porque Evo Morales es un sujeto que se ha visto con el periodista Lizardi de BBC, que si no le gusta una pregunta, bueno, en el caso de cuando era presidente, pues hacía despedir al periodista, lo humillaba, lo escarmentaba en público, o por último, eso era un inicio. Después directamente no contestaba, hacía expulsar al periodista, o con el caso de Lizardi, él se paraba y se iba. Entonces, ese tipo de cosas, como un presidente podría ser de ese talante, lo vas a poder ver en la interacción de un debate. Entonces, ahora, ¿cómo tienen que ser los nuevos gobernantes de Bolivia? ¿Cómo deberían y en qué deberían enfatizar su trabajo? A ver, ¿cómo podría ser alguien? Miren, lamentablemente nuestro país tiene todavía un grado de falta de maduración en lo político y en lo educativo. Y la doctora lo que acaba de decir es cierto, estamos viendo todavía las figuras, el prestigio, el nombre de quién va a ser, ni siquiera quién partido político es, qué programa es, qué propuesta tienen. Y esto es una falta de educación nuestra. Y lo que más se ha descuidado en este país con Evo Morales ha sido la educación y la salud. ¿Qué candidato podríamos necesitar? Van a ver, yo creo que lo que quiere primero la gente es un hombre o una mujer honesta, aunque tome decisiones duras, pero que se nos sea honestos y además que tenga una vocación democrática. Es decir, ¿por qué digo vocación democrática? Entra con el voto y debe salir con el voto, ¿no es cierto? Por eso que si entrase Camacho, entrase Mesa, entrase, no sé, otro tal vez que se postulase, soy más que seguro que el voto popular siempre le va a poner un límite. Pero si entra la ala radical del MAS o Evo Morales, esos no salen con los votos, ya lo han demostrado. El 21F se lo pasaron por encima. Y además, estas elecciones que pasaron hicieron fraude. Evo Morales es una persona tóxica, entonces necesitamos a alguien que no sea como es Evo Morales, lo contrario a Evo Morales, una persona que sea de consensos, convencida por las reglas de la democracia, un hombre además institucionalista, que respete que si él es izquierdista o derechista, vea también al contrario como un circunstancial contrincante, no como un enemigo. Lo menos que necesitamos son tipos que piensen que si no estás de acuerdo conmigo, tú eres mi enemigo. Y eso era la filosofía de García Linera, de Evo Morales, de Quintana, de Romero, de todos estos sujetos bizarros, así siempre los he dicho en su momento, no te creen en la democracia y no se complementan. La filosofía de los pueblos indígenas, ¿qué te decía? Y te lo digo con razón de causa porque he trabajado con los pueblos indígenas en la Asamblea Constituyente, decían el contrario, en la complementariedad tuya. Se complementan, a partir de ahí nace la vida. Es lo que alguna vez había comentado. En la filosofía de los pueblos indígenas hay el principio de rotación, es decir, no te perpetúas en el poder, rotas. Segundo, te complementas con tu contrario, hay día, hay noche, hay luz, hay oscuridad, hay varón, hay mujer, se unen estos, nace la vida. Eso era el tema del diálogo, rotan, dialogan, avanzan, rotan, dialogan. Evo Morales y García Linera, no, te frenaban, te eliminaban y seguían ellos, aunque sea pasándose. El líder que tiene que venir en estas circunstancias que vienen, que van a ser bien difíciles, es un hombre o una mujer de concertación, de negociación, de ceder, pero también ponerse firme en ciertas circunstancias, ¿no es cierto? Sí. Y tenemos esa talla, me pregunto, de líderes. Hay que ver. Sí, pregunta, ¿no? Bueno, quiero volver al tema judicial, porque hoy también la presidenta ha señalado que uno de los principales fracasos del Poder Judicial justamente con el gobierno de Evo Morales ha sido la lucha contra la violencia hacia las mujeres. No se ha logrado mucho, señalaba la autoridad. No ha habido pues una voluntad sincera de poder enfrentar este problema de manera enérgica y darle soluciones cuasi definitivas. Cuando se promulga la ley 348,
no se acompaña esta decisión, que de hecho la iniciativa legislativa ha sido de diputadas de oposición mayormente, no se acompaña esta medida con dotar del financiamiento adecuado para que haya instituciones o para que haya partes de las instituciones, unidades de las instituciones que brinden las facilidades a las investigaciones en el caso de feminicidios, a la protección a la víctima, ¿no? Es decir, aquí concretamente yo quiero señalar de que no solamente se trata del financiamiento, sino en el caso que tú has tocado de la justicia, algo que yo había señalado muchos meses atrás, antes de que justamente el gobierno de Morales hable de los pactos. Se necesitaba un pacto social, porque es la sociedad la que tiene que colaborar en tener otro enfoque y erradicar la violencia hacia la mujer, no solo desde la educación en el seno de la familia, sino que una medida de gobierno sería el enfoque fundamental en la educación, ¿no? Crear dispositivos concretos en las instituciones que fomenten y faciliten esta nueva mentalidad de las nuevas masculinidades en la educación, es decir, cómo tiene que ser el nuevo hombre, porque a la mujer se le dota de derechos, de una serie de mayores posibilidades, pero no se prepara al hombre cómo ha de recibir a esa nueva mujer empoderada. Entonces es importante, un gobierno que quiere enfrentar de verdad la violencia contra la mujer tiene que copar todos estos elementos, tanto del área educativa, tanto de las instituciones, crear los dispositivos oportunos, y además, y algo fundamental, era algo que vinculaba a la justicia. Mira, en otros países como en España, Argentina, los jueces tienen que estar formados en lo que se llama la perspectiva de género. Quiere decir que cuando tú vas donde un policía, no es solo crear la unidad de la FELCB en la policía, no es solo ir donde un juez que tiene que administrar justicia con esa nueva ley, en la que él no ha sido formado, si es hombre o ella, o no está compenetrada con ese enfoque de género. ¿A qué me refiero con el enfoque de género? Que estos jueces, ¿no?, estos administradores de justicia amanuenses y también la FELCB tienen que estar formados en la perspectiva de género. ¿Cómo? Mediante cursos, mediante capacitaciones, diplomados. Eso es tomar en serio, porque de nada sirve que haya las leyes, que venga a haber una denuncia, hay el maltrato a la mujer, la revictimización desde la policía que le toma la declaración, el juez que administra su caso, y a su vez esto está paralelamente acompañado de un maltrato al no tener la mujer una casa de acogida o medidas alternativas de apoyo para el momento que está transitando. Entonces, todo este tipo de entramado logístico, ideológico e institucional tiene que llevarlo adelante el siguiente gobierno, y esto de la perspectiva de género es algo en lo que tenemos que adentrarnos, jueces, amanuenses, periodistas, fiscales, todos, ¿no? Todos. Muy bien. Ya para ir cerrando, realmente los bolivianos tenemos una gran misión y una gran responsabilidad al momento de elegir a los nuevos o las nuevas autoridades, ¿no es cierto? Ya para cerrar, por favor. La gran responsabilidad que se viene en mayo o en junio, posiblemente van a ser las elecciones. No va a ser particular, va a ser muy particular estas elecciones, Dani. Doctores, estamos viniendo de un momento tan confrontacional que estábamos a un metro de una guerra civil por temas identitarios, raciales, de confrontar campo y ciudad, y además por liderazgos tan caudillistas, ultrasecantes y patriarcales como se tenía con Evo Morales, que no hemos superado, parece, muchas cosas los bolivianos, y pensábamos que lo habíamos resuelto en la Asamblea Constituyente. Y eso es educación. Lo que se viene, espero que vayamos a hacer un voto informado. Es muy bueno que hayan aparecido nuevos líderes como los cívicos, pero no es suficiente como para llegar a convencer a la gente. Yo creo que tienen que trabajar estos cívicos ahora como candidatos una buena propuesta, y además endosarse de gente que sea representativa, Vania. Y segundo, el MAS tiene que refundarse y dejar de existir con Evo Morales, porque es la gran oportunidad política de que podrían reconducirse lo que inicialmente dijeron, ser un partido político de los sectores más representativos y empobrecidos. Muy bien, gracias. Muy cortito, por favor, Moira. Claro que sí. Bueno, en realidad en esta etapa que vamos a encarar se requiere pensar muy bien acerca de qué persona vamos a elegir. Ya en el futuro se irán presentando los candidatos, pero sí son momentos
momentos muy delicados, muy cruciales para el país, porque fíjate lo que habíamos hablado el otro día, tenemos la arremetida de un Estado argentino, de un Estado mexicano que abiertamente están complotando contra el proceso democrático, y ahora cuando haya la consolidación de un nuevo gobierno de España, seguramente no han de cejar en ese tipo de intenciones de poder internar de nuevo a Bolivia toda esta ideología y toda esta gente que ha gobernado, y por supuesto también por eso se requiere la unidad de los bolivianos y este tipo de pensamiento mesurado para poder elegir a la mejor mujer o al mejor hombre que puedan gobernarnos en esta etapa para consolidar la democracia. Gracias a ambos por haber venido y darnos las luces, ya que estamos en este ambiente preelectoral. La gente es eso lo que quiere, este análisis, este debate para conocer justamente a sus candidatos y decidir por quién votar. A propósito de ello, recuerde que nosotros tenemos nuestra encuesta. ¿Usted está de acuerdo con este binomio Camacho y Pumari? Vote sí o no a través de nuestras redes sociales. Lo puede hacer este fin de semana porque el día lunes nosotros ya estaremos dando a conocer a la población qué es lo que opina. Pero también quiero contarle que hemos salido a las calles para conocer la opinión de la gente y esto fue lo que nos dijeron. No estoy de acuerdo. Me parece que son ambos muy oportunistas. Estaría de acuerdo en un futuro, pero por ahora no. Ha pasado muchas cosas, que sí, que no, que estoy contigo y estoy sin ti, entonces no. La ciudadanía está un poco confundida con ese tema, así que lamentablemente yo no estoy de acuerdo. Son jóvenes, deberíamos darle la oportunidad, pero con los audios que han mandado, entonces ha decaído un poco nuestro simpatismo por ellos. Bueno, personalmente no. Creo que tiene mucho potencial y son dos personas que pueden todavía dar mucho al país, pero tal vez no es el momento, ¿no? Bueno, creo que no. Al principio estas dos personas habían dicho, como eran cívicos, representantes cívicos, ellos habían dicho que no les interesaba la política y todo eso, y que lo hacían por el bien de la gente, que estaban con la ciudadanía, pero sin embargo vemos ahora que no